nosotras somos borradas del panorama una vez nace el bebé. Pero no fue sino hasta que tuvo su propia hija donde pudo integrar muchas cosas. Y nosotros muchas veces minimizamos esa experiencia. ¿Cuáles son esas óptimas condiciones de nacimiento que necesita esa criatura que está transicionando del mundo intrauterino al mundo extrauterino? Bienvenidos y bienvenidas a este canal, este espacio en donde vamos a empezar a compartir muchas cosas sobre la maternidad, la paternidad, la gestación, el parto, el posparto, la crianza y la educación de los hijos. Y tengo un espacio muy especial con profesionales en el área que nos pueden dar luces de muchas cosas bajo la evidencia y con una información actualizada, como es lo que requerimos para que todas y todos vayamos al mismo ritmo aprendiendo y al mismo ritmo actualizando nuestras prácticas, nuestros procesos, nuestro acompañamiento y también la información como padres y madres de familia que queremos llegar. Hoy invité a una persona que admiro, que nos vimos y nos conocimos muy como de hola y chao en una actividad con mi maestra Paola Rodríguez, que es la partera con la que aprendí básicamente todo. Y luego que, digamos que sabíamos de la existencia la una de la otra y nos encontramos acompañando un parto en una clínica en Barranquilla y fue como flechazo, otra vez como escuchar las ideas de esta mujer, verla trabajar en un entorno convencional, en una clínica convencional, pero con ideas completamente nuevas. Es un reto para ella caminar por esos pasillos de la clínica con sus propias ideas y sus ganas de que las cosas se hagan bajo la evidencia, con un procedimiento actualizado. Y ella es Ana Elvira, es pediatra y bueno, y es muchas otras cosas que ella misma nos contará. Anita, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Clary. Es un placer estar aquí. Es una gran oportunidad también para multiplicar esta, estas recomendaciones que parecen nuevas, parecen poco ortodoxas, como nos han dicho, y parecen revolucionarias, pero que realmente están basadas en la evidencia científica y en el entendido de cómo somos realmente como humanos. Gracias, mi amor. Ahora sí, te dejo para que te describas. Vamos a hablar sobre quién eres tú un poquito y cómo es que terminas trabajando en lo que trabajas hoy día. Bueno, yo soy Ana Elvira Montero, así como bien lo dices. Soy mamá de dos hijos y luego pediatra, pediatra puericultora. Realmente en mi proceso de formación de pregrado, cuando llegué a pediatría, bueno, hay una historia muy, entre comillas, loca y es que soñaba con ser ginecóloga cuando hice pregrado Wow. y estudié el tema en primer semestre de embriología. Quedé fascinada con el proceso de desarrollo fetal, cómo se da cada detalle, era una ilusión, pues. Y cuando hice mi proyecto de vida, dije que en 10 años me veía como ginecobstetra. En ese proceso llegué a nosotros vemos ginecología primero y luego pediatría. Sí, me gustó gineco, me gustó mucho más obstetricia, pero me pareció súper aburrido el tema de la cirugía femenina, o sea, no obstétrica. Decía, bueno, yo esto lo paso y voy a hacer obstetra, pero realmente llegué a pediatría y me encontré con el mundo de la puericultura y así como dices tú, fue un flechazo. Poder entendernos desde la visión biopsicosocial, el poder ver el impacto de todo lo que hacemos en la infancia, el trabajo con niños, que independientemente de su estado de salud es tan apasionante, es un contraste bien intenso ver niños que están realmente muy enfermos y que te sonríen y que dicen que están bien y sabiendo nosotros a veces que están en una situación muy delicada y muy posiblemente funesta, me enamoró. Cuando llegué al internado, pues comencé con pediatría y luego gineco, pero en pediatría me encontré con un angelito
que transformó mi vida para siempre y literal marcó el camino. Era pues un deseo de mi corazón y es un anhelo cumplido por Dios para mi vida, haberme podido convertir en pediatra. Y bueno, siempre, así como tú lo mencionas, he sido un poco disruptiva. Ya yo llegué a la universidad, había un enfoque muy, muy clínico, muy de cuidado intensivo e incluso cuidado intensivo neonatal. Y yo decía, ¿y dónde está la puericultura? Porque en mi universidad sí había. Y yo que quiero ser pediatra puericultora y nuestro me gusta y el intensivo no me gusta. Y la verdad lo tuve que asumir como un desafío, como un reto personal, atravesar ese proceso para luego ser lo que pues hoy hago. También fue una experiencia de mucho aprendizaje que me sirvió muchísimo, además. Y todo, la verdad, se amplía más cuando decidimos con mi esposo hacernos padres. Una vez terminé la universidad, ya comienzo a vivir, digamos, a las pacientes que tenía enfrente. Entender desde la óptica materna todo el proceso, desde la óptica de paciente todo el proceso. Como les digo, como hice puericultura como rotación en mi pregrado, es un tema que amaba y además nos enseñaban acerca de la importancia de la lactancia materna y muchos aspectos de la lactancia materna y yo era muy como atenta al proceso siempre, leía artículos y libros relacionados con la lactancia, para mí no era ajeno el tema. Pero cuando nace mi hija, aterrizo en la realidad de que aunque amaba el tema, no tenía ni idea que era la lactancia materna. No tenía ni idea de la dimensión tan amplia, lo transformadora que logra hacer la lactancia en la vida de una mujer, lo que es la maternidad, y también aterrizo al tema de que nosotras somos borradas del panorama una vez nace el bebé. Sí, o sea, nadie tiene en cuenta cómo lo lleva la mamá, nadie tiene en cuenta esa interacción del binomio, nadie tiene en cuenta muchos aspectos que se limitan, como lo decía el sábado en una conferencia, a lo meramente cuantitativo. De hecho, así lo comencé a vivir como madre. Me puse un reloj y entonces estaba viendo las horas a las que mi hija se alimentaba y si estaba ganando el peso que ganaba y un estrés y una carga. Eso, digamos, podría ser un tema de otro podcast o de otro encuentro y es cómo viven la maternidad las profesionales de salud. O sea, Es realmente es... muy interesante lo que estás comentando, Ani, porque yo, por ejemplo, que desde que me hice madre fue que comencé a estudiar sobre el tema. O sea, antes no. Mis hijos fueron los que me despertaron a empezar a estudiar y a conocer este mundo. Y cuando yo me encuentro con libros, con profesionales que hablan sobre los procesos femeninos, yo lo primero que investigo es si tiene hijos propios o no. Y me he encontrado con dulas, con médicos, con mucha gente que no tiene hijos y está bien, porque pueden llegar a ser profesionales muy buenos, pero la experiencia y la práctica te cambian, y lo he visto en los profesionales, en las personas que he leído y Me pasa. estudiado, te cambia cuando tú lo vives. Por ejemplo, Susana Carmona, que escribió Neuromaternal, lo explica en su libro perfecto, cómo ella estudió el cerebro de la mujer durante sus procesos femeninos, pero no fue sino hasta que tuvo su propia hija donde pudo integrar muchas cosas. De hecho, la Liga de la Leche Materna, digamos, las líderes de la Liga de la Leche no pueden ser líderes de la liga si no han tenido hijos y los han amamantado. Ellas sí son muy radicales con eso. En otras especialidades de lactancia sí puedes no tener hijos para hacerlo, pero las de la Liga de la Leche tienen eso muy presente y es interesante cómo te cambia, ¿verdad? Como estás contando tu práctica. Totalmente. De hecho, como siempre preferí este tema de acompañamiento integral cuando hacía consulta antes de ser mamá, las mamás, cuando yo comenzaba con todas mis recomendaciones y tal, y me preguntaban al final, así me miraban como con escepticismo, doctora, ¿y usted es mamá? Y yo, pues no, pero eso es lo que dice la evidencia científica. Y yo, trágame tierra, o sea, ¿por qué si no soy mamá no me creen? No lo entendía. Pero realmente cuando me senté en el puesto de una mamá, recuerdo una noche estando amamantando a mi hija en la oscuridad, viendo a mi esposo al lado dormir. Recuerdo que miré al cielo así y recordé todas las veces que yo le decía a la mamá, haz el esfuercito, minimizando, Hmm. digamos, esa entrega absoluta que nosotras tenemos, ¿sí? Y, ¿sabes? Yo le pedí perdón a Dios
Yo dije, Señor, perdóname por haber dicho, haz el esfuercito. Esto no es un esfuercito, esto es entregarme completa a mi hija. eh, es por amor, o sea, yo no lo hacía por obligación, no lo estaba haciendo por algún mandato de nada, simplemente me estaba entregando completamente, no era un esfuercito, es la entrega absoluta de mi vida. Y nosotros muchas veces minimizamos esa experiencia. Ya, hoy poderle decir a la mamá, yo te entiendo, yo he pasado por ahí, pues me hace obviamente mucho más cercana y hace también que la madre se pueda ver identificada y no juzgada, que es otra cosa. Pasa muy comúnmente que cuando preguntamos por temas como el sueño, como la lactancia, bajan la mirada y dicen, ay doctora, yo no he podido sacarlo de la cama, ay doctora, yo no he podido destetarlo, es que no he podido, como si fuera realmente un fracaso de nosotras como madres. Y es como mi tarea desmitificar ese tema, es mi tarea decirle no lo estás haciendo mal, ni eres menos capaz, ni eres menos buena porque no hayas podido y además no tienes que poder, es tu decisión personal, es un llamado biológico además, ¿sí? Y es decir, pues digamos que la cereza del pastel es decir, yo también lo hago. Yo todavía lacto a mi hijo de 4 años, yo todavía duermo con mis hijos de 4 y 9 y demás, y quedan como, ¿en serio? O sea, ¿en serio no está Se siente mal? como un Y alivio, se siente como un alivio, exacto. como que, Exactamente, entonces, claro, ese descubrimiento me llevó bueno, agradezco infinito a una amiga que también es pediatra, de hecho, una de las que más se reía de mí porque yo decía que quería ser puericultora, me asombra y me alegra mucho ver cómo se transformó su visión de las cosas, que ya habiendo caminado por ahí, me invitó a una reunión de consejeras con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia en ese momento y literal fui corriendo, o sea, esa necesidad de sentirte rodeada, acompañada, yo ese día me fui corriendo para esa reunión, así como fui al grupo de apoyo de Paola donde te conocí, también fui corriendo y fui la primera que llegué y después dije, ay, mi madre, ¿yo dónde me metí? Me asusté después. Pero bueno, el punto es que ahí conocí una consejera de lactancia, me abrí al mundo de todo esto, wow, quedé impresionada. Yo la verdad no tengo miedo al micrófono, terminé contando mi experiencia en público a toda voz, llorando a toda voz. Y fue la verdad muy sanador y también el descubrir el mundo de la lactancia desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista académico, mucho más allá de simplemente qué es la mejor alimentación que le podemos ofrecer a un niño. La doctora que estaba a cargo me ayudó muchísimo. A mí me colocaron pezoneras sin ninguna indicación al mismo momento que mi hija nació. Mi hija lo primero que tomó, que agarró directamente a mi pecho fue un plástico que fue la pezonera. Y después yo no sabía cómo quitarla y yo me imaginaba la vida con esa vaina en la teta y decía, yo no voy a poder dar lactancia materna mínimo 2 años como es la recomendación, porque esta cosa me tocaba andar con gel claro. antibacterial, con esterilización, o sea, un enredo. Y realmente yo no tenía indicación. Entonces, con la doctora, con sus recomendaciones, su acompañamiento incluso virtual, porque ella no era de aquí de Colombia, logré quitar la pezonera como en el término de una semana más o menos. Hablé con Sarita, le dije, hija, necesitamos trabajar en equipo porque esto lo tenemos que solucionar, yo no te puedo dar más. Ya lleva 2 meses dándole con pezonera, imagínate. Entonces, Wow. bueno, de ahí, haciendo scroll en otra noche, me encontré con el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, quedé desollada con lo que vi. Fue un artículo que me llamó la atención acerca de la mortalidad infantil hace 100 años. Lo leí, cuando encontré el portal me di cuenta que era, exploré todo lo que ofrecía y me topé con el curso de salud mental perinatal y lactancia materna. Y literal, casi que sin conversarlo con mi esposo, me inscribí. Dije, no, yo tengo que hacer esto. Comencé a hacer el curso, fue como un destapar. Yo recuerdo que en muchas clases lloraba, recordando mi propia experiencia, decantando lo que instintivamente estaba viviendo, pero que no le podía poner palabras, no lo entendía. Fue maravilloso. Mis profes fueron, entre otras, Ivonne Olza, Esther Matos, está Carmela Baeza, una mujer. El día que esa mujer explica cómo debería ser un parto, no te imaginas lo que lloré.
ya entendiendo, Claro, porque claro. claro, yo conozco el parto, siempre me fascinó incluso, pero a nosotros en medicina nos los enseñan como desde lo físico, desde lo mecánico, de cómo se mueve el bebé, tenemos modelos de pelvis y todo eso, pero el entender que es la mujer pariendo y también al mismo tiempo el bebé naciendo, la expectativa del bebé al nacer, que es el piel con piel. Yo, mi primera experiencia fue una cesárea en la que mi hijita pues tenía todo el criterio para hacerse de esa manera y estar en la unidad de cuidados neonatales. Lo único que pude hacer fue darle un beso y se la llevaron enseguida. Entonces yo llorando, pensando que mi hija no había experimentado piel con piel al nacer y demás. Tengo la bendición de poder expresar todas esas cosas con mi esposo, pero nunca hablamos de esos detalles. Y ese día que le cuento pues, mi sensación de culpa o de tristeza por lo que pasó, me comentó que él sí había hecho piel con mi hija. Me dijo, no, a mí me preguntaron Ah, que si quería tenerla en mi pecho. Yo dije que sí, ella estuvo todo el tiempo conmigo. Yo, ay, pues qué sí, bonito, fue qué una cosa que lindo. agradecí infinito porque la verdad, tú sabes, todo el desarrollo de un posparto uno pierde memoria un poco y también habían cosas que uno da por sentado. Yo me imaginé que mi hijita me pasaba 12 horas ahí en su cunita, pero no, mi esposo me dijo, yo subí con ella y apenas llegamos y la revisaron, me dijeron que si quería cargarla y yo dije que sí, que claro, y me la metieron en el pecho enseguida. No sabes cómo alivió eso, pues mi culpa. Y después yo pues es que siempre he dicho que fue lo que nos salvó, y es que la tuve 30 días exactos piel con piel por método canguro. Fueron unos 30 días que me permitieron elaborar el duelo, que me permitieron, eh, digamos, recuperar esa conexión que de repente no tuvimos las primeras horas de vida, y muchas cosas. Y bueno, terminando salud mental perinatal y lactancia materna, esta doctora que les comento, la doctora Claudia Sánchez, dice que publica que va para que viene para Colombia nuevamente a certificar consejeros de lactancia. Yo me comunico con ella directamente, digo, yo quiero estar, me voy para Bogotá y me dice, Anita, ¿y si hacemos el curso en Barranquilla? Y yo, ¿qué? No, sí, tú puedes, yo te voy a conectar con tal persona y busca las opciones, miremos a ver. En resumen, porque sé que el tiempo de televisión es corto, en resumen, hicimos el curso de consejería de lactancia en Barranquilla, donde hubo la mayor participación de pediatras, incluso ahí se formó un ginecólogo de la ciudad, una experiencia espectacular. De ahí conocí muchas personas también maravillosas, una de ellas que es así como tu Dula, consejera de lactancia, trabajaba como profesora con la doctora Claudia, me comparte la información acerca de otro curso que va a haber de educación perinatal. Meses después, yo me formé como consejera en abril, estaba terminando salud mental perinatal y lactancia, que era mucho más largo, y organicé toda mi agenda y vine a caer en el curso de educación perinatal de la MAS para certificarme como educadora perinatal. Y en ese momento, cuando llego del curso, también fue una experiencia, fueron 4 días, la primera vez que me separé de mi hija, pero fue como a decantarme, a integrar todo lo que había vivido, ese momento entendí yo definitivamente este era mi camino. Me regaló el Señor una promesa, porque fue mi tiempo como de reflexión, de orar solita, ya sin la presión de la lactancia de mi hija y demás. Y yo me una promesa divina en Isaías que dice que estaría con ciegos, con cojos, con mujeres que están en cinta y las que dan a luz. Y en ese momento llamé a mi esposo y le dije, ¿sabes? Voy a renunciar a mi trabajo. Yo quiero abrir un consultorio particular. Eh, y bueno, entonces me dijo, wow, está bien, aquí en Barranquilla hablamos. Bueno, el tema fue que como a los 15 días renuncié a mi trabajo y terminé mi proceso de formación porque ese curso era solamente la introducción a toda la formación que tenía que hacer para luego certificarme mediante un examen internacional intenso, largo, como educadora perinatal. Y bueno, es una cosa que no publiqué mucho, pero me convertí en la primera educadora perinatal certificada por la MAS internacional en Colombia. Lastimosamente luego de ahí llegó la pandemia, pues, digamos, se migró al trabajo virtual, tuve que mi consultorio cerrado muchos meses, me dediqué, gracias a Dios, a estar con mi hija,
a vivir, digamos, a seguir como profundizando en eso, a trabajar enseñándole a las mamás de forma virtual proceso de nacimiento, prepararse para la lactancia, para el nacimiento. Y al año siguiente elegí ser mamá otra vez, tuvimos la oportunidad de embarazarnos y esta vez dije, yo puedo tener un parto vaginal después de una cesárea, ya mi hija tenía casi 4, inicié control prenatal, no sé qué, no sé qué. Una de las peladas que hizo conmigo educación perinatal es Dula también, enfermera jefe Dula, ella se vino para Barranquilla a acompañarme. Eh, y me preparé todo el embarazo, salía todos los días a hacer ejercicio, respiraba, visualizaba, preparé a mi esposo con otras amigas dulas también. Elegí esperar mi parto vaginal, inicio mi parto vaginal de manera espontánea. Y bueno, tuve la oportunidad de parir a mi hijo por vía vaginal un 11 de noviembre de 2021. Particularmente, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Te congelar. Cayendo un poquitico, pero El día hasta de acá. la independencia de Cartagena, decía que paría a mi hijo el día de la independencia de Cartagena. Y el himno, bueno, pariendo, bueno, después de que parí, pues, después de que salí de Planeta Parto, me vino a la mente Ajá. el himno de Cartagena, que dice, yo soy de Cartagena, dice, y, ay, perdón, y en un 11 de noviembre fue la heroica Cartagena quien del yugo las cadenas, Juan Leona fiera destrozó. Libertad, libertad, la mujer Oh, con amor gritó. Y bueno, así me vi yo ese día pariendo en libertad a mi hijo, a pesar de los no, a pesar de ser profesional de la salud, a pesar del miedo. Ya reflexionando ese tema con mi esposo, le decía, yo tuve miedo todo el tiempo de la hipoxia perinatal, de que qué le pasa, qué pasa si le pasa algo, y si nace no vigoroso, y bla, bla, bla. Pero te juro, Clary, que yo lo último que recordé ese día era eso. O sea, yo claro. experimenté mi parto en paz, hice mi trabajo de parto en casa, o sea, estuve aquí con mi esposo, con mi dula, con mi mamá me maternó mucho o me duleó mucho mi mamá, yo cuando comenzaba las contracciones corría hacia ella, yo creo que era como algo instintivo, fui al hospital en trabajo de parto en fase activa, ya cuando no había como reversa, pues, y literal estuve 3 horas en el hospital. Dije, voy a hacer popó. Lo ideal. Sí, y bueno, comenzó todo, y mi hijo nació vigoroso, precioso, sin ningún inconveniente, hicimos piel con piel 1 hora, bueno, más tiempo, pero el tiempo inicial, inició la lactancia la primera hora de vida, tuve otra experiencia de lactancia, y bueno, también quiero aclarar que no fue perfecta, nació con frenillo corto, nos dimos cuenta Algo apenas. tenía que pasar. Mira, fue una cosa loca, nos dimos cuenta apenas nació con la pediatra que me acompañó, también consejera de lactancia, nos animamos a darle chance, yo sí, vamos a darle chance, pero a los 5 días estaba yo cortándole el frenillo a mi hija porque eso duele demasiado. Y le dije a mi colega, otra que me acompañó en casa, le dije, mira, yo promuevo que la lactancia materna, si bien puede pasar, como es este caso, duele, no debe doler. O sea, hay situaciones que producen dolor, muchas, pero no debe doler, hay que corregirlo. Entonces yo esta noche no puedo más. Ese pelado lloraba, el agarre era perfecto, la postura, todo, pero tenía el frenillo, vamos a sacar la lengua a mi bebé. Entonces Ujú. lo resolvimos, gracias a Dios, al 5.º día. Y bueno, hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy está en lactancia ese Sol de hoy estamos lactando. bebé. Sí, ya no es bebé, dice mamá, yo soy un niño grande. Pero bueno. Esa es como, en resumen, mi historia. Hoy atiendo madres en mi consultorio. Y hace un año, cuando ya mi hijo comenzó a dormir de largo y además en compañía de su papá sin problemas, me adscribí a la clínica
y estoy recibiendo en conjunto con otros colegas ginecólogos bebés en los que hago el acompañamiento, pues desde el punto de vista de pediatría, la atención de rutina del bebé, pero con la garantía de hacerles piel con piel la primera hora de vida, iniciar la lactancia materna desde la primera hora, digamos, acompañar de manera empática ese momento tan especial, protegiendo esa vulnerabilidad de ambos y también, pues, digamos que protegiéndolos del sistema, que nadie interrumpa ese momento y asegurándonos que todo Claro, se adapta de manera adecuada. Y bueno, sembrando esas a eso, semillas. a eso quería llegar. O sea, se habla bastante y sobre todo nosotras, digamos que estamos dulas y acompañantes del proceso de maternaje y paternaje con las familias, muy atentas a acompañarlas, a hacer una preparación adecuada e incluso apoyando cuando hay que redactar un plan de parto para pasarlo a las instituciones y hablamos mucho del plan de parto, del plan de parto. Y a mí me encanta recordarle a las mamás que también hay un plan de nacimiento. O sea, las mamás estamos pariendo, las mujeres estamos pariendo, pero es que el bebé está naciendo, el bebé también está haciendo un trabajo y también hay que asegurarles a los bebés unas condiciones óptimas para llegar a este mundo extrauterino. Entonces, un poquito desde ya tu visión, eh, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es, digamos que, una manera de nacer de manera óptima para proteger tanto la salud física como la salud mental y la salud emocional de una criatura que está saliendo, que digamos que han dicho, en mucha literatura se encuentra que es como el primer trauma, por decirlo así, o la primera crisis de los seres humanos es cuando tú estás en un medio intrauterino y pasas a muchas cosas distintas, porque te puedes erguir, porque sientes la gravedad, porque entonces te toca respirar con tus pulmones, entonces te toca comer haciendo un esfuerzo cuando antes era por el ombligo. O sea, una cantidad de cambios, las luces, los sonidos, que yo hago, vamos a meditar y vamos a hacer un bebé dentro del útero. Mira todo cómo estamos aquí, lo tenemos todo, no sé qué, y cómo es esa vida extrauterina. Entonces, ¿cuáles son esas óptimas condiciones de nacimiento que necesita esa criatura que está transicionando del mundo intrauterino al mundo extrauterino? Bueno, hay una cosa muy importante, bueno, quisiera hacer énfasis en dos cosas muy importantes, y es una, que lo primero que debería ocurrir es que el bebé nos avise que quiere nacer. Ya estamos en una época en la que estamos teniendo más nacimientos programados en la historia, que interfiere un poco con la expectativa de ese bebé, ¿ok? Por diferentes razones que de repente no es el objetivo de esta conversación y pues tiene muchas aristas y muchas perspectivas, pero ahorita con indicación o sin indicación estamos teniendo bebés que llamamos de calendario. Y otro tema, y es que el bebé humano, si bien tiene una gestación aproximada de 9 meses, no nace listo para ser independiente, no nace listo para el mundo exterior realmente. El bebé humano, por temas de biomecánica, tiene que nacer antes de lo que, digamos, comparado con la naturaleza, podría, ¿sí? Que es desplazarse, que es poderse expresar y poder recibir los alimentos por sí mismo, que es alrededor de los 9 meses. Entonces, el bebé humano nace con las mismas necesidades que tiene en el útero, con la misma forma de comer que tenía en el útero, con el mismo ciclo de sueño que tenía en el útero. Sí, sí, nacemos como crías altriciales. En la naturaleza hay crías precociales y crías altriciales. Nosotros los humanos somos considerados secundariamente altriciales. A mí me parece digamos, muy especial, milagrosa, mágica, como lo quieras ver, la forma como nos estamos creados o diseñados. O sea, nacemos como crías altriciales, pero tenemos leche precocial. Voy a ampliar un poquito ese concepto. Las crías altriciales son las de los mamíferos pequeños. Los gaticos, los perritos, los conejitos, los ratoncitos, las ardillitas son bebitos que nacen cieguitos, con las orejas muy pequeñas, poco desarrolladas, las extremidades pequeñas, poco desarrolladas, y que requieren, digamos,
unas condiciones especiales para sobrevivir, de calor, nacen escondidos. De hecho, todos estos mamíferos pequeños paren en madrigueras, ¿ok? Con el objetivo de protegerse, obviamente, de los depredadores, pero también para poder, no pueden termorregular solos. La diferencia es la manera como las madres, entre comillas, maternan o lactan. Y es que la leche de estos animales pequeños es alta en proteínas y grasa, lo que le permite hacer pocas tomas en el día y perderse, bueno, perderse no, digamos, ir a la madre a recuperarse, a comer y también a disuadir los posibles depredadores. En cambio, los mamíferos grandes, vacas, jirafas, camellos, burros, los primates también, eh, tienen crías precociales. Estas crías son crías que al minuto 1 o 2 o 3, como lo veamos, son capaces de prenderse por sí mismos al pecho materno sin tanta ayuda de la madre. Son capaces de mantenerse cercanos a la madre por sí mismos, y eso, digamos, que hace que puedan tomar leche materna cada vez que ellos quieran, ¿ok? Esa leche de los mamíferos grandes es bastante ligera, con altísimo contenido de agua frente a la artificial, que es mucho más concentrada, y se parece a la nuestra. Entonces, nosotros tenemos crías o tenemos bebés con una visión muy limitada, en blanco y negro, nada más cercana que la que nos permite mirarnos a la cara, que no termorregulan bien, que no sincronizan bien su corazoncito, su respiración, que dependen de que nosotros los peguemos a la teta, que dependen de nuestra temperatura para ganar peso, que no se pueden defender, que no pueden hablar, que definitivamente sin mamá no pueden estar. Y tenemos una leche ligera con 90% de agua aproximadamente, con muy bajo contenido de proteína, para un cerebro que es grande con respecto a la constitución corporal completa. O sea, la parte más grande del cuerpo de un recién nacido es su cerebro, su cabecita, y un estomaguito pequeño. Entonces, somos secundariamente altriciales, tenemos leche precocial y nacemos como ratoncitos, como conejitos. Entonces, ¿qué necesita un bebé apenas nace? Para concluir la respuesta, necesita estar en contacto con su madre. Necesita salir por el canal vaginal o en su defecto por cesárea, si es necesario, y pasar al cuerpo de la madre inmediatamente. Esa primera hora tiene implicaciones para toda la vida de un ser humano, uno, y tiene implicaciones hormonales intensas para el inicio de la lactancia materna, para el bonding, se llama, o la impronta. Mira, ese concepto a mí me retumbó la vida. Lo escuché por primera vez, no sé si la conoces, y si no la conoces te sugiero que la busques, de una profesora que tuve en Cartagena que se llama Carmen Escayón. Ella es pediatra y terapeuta familiar. Y digamos que circunstancialmente también es crespa como yo. Entonces, ella habló de la impronta, nos habló de la impronta, de lo que significa la impronta, y yo quedé como, ¡guau! Increíble. Y la impronta dura más o menos 6 horas en el humano. Entonces, claro, ahorita con todo lo que he estudiado, pues le he dado mucho más sentido, mucho más contexto, mucho más especificidad a esa impronta. Y parece mentira, pero es tan importante y realmente, por lo menos yo lo viví. Yo siento que ese canguro me rescató con mi hija, con mi primera experiencia maternando. Pasa también que nosotros nos recuperamos, o sea, se marcan las señales para recuperarnos en esa primera hora, tanto nosotras como los bebés, para adaptarse, para encontrarse, así como lo mencionabas, en este nuevo contexto biológico, la prolactina, o sea, se programa la lactancia de una manera tan espectacular. O sea, al momento, la prolactina se eleva durante el embarazo, pero no tanto, está bloqueadita por el lactógeno placentario. Cuando sale la placenta, se dispara la prolactina. Y antes no entendíamos para qué era. Ahora Ujú. sabemos que los niveles de prolactina que se alcanzan en ese momento no tienen comparación en ninguna otra etapa de la mujer. No tienen, o sea, ese Sí. nivel tan alto de prolactina nunca más lo volvamos a volver a experimentar, a menos de que experimentemos otro nacimiento, claramente, otro parto. Entonces, en ese momento, esos niveles altos de prolactina hacen algo muy especial, y es que
inducen la producción de leche claramente, pero también inducen la producción de receptores para sí misma en el tejido mamario. Y es más o menos una forma de programar a la teta para la producción de leche a mediano y a corto plazo, perdón, a mediano y a largo plazo. Digo a mediano porque pues la lactancia tiene varias etapas, ¿ya? Y es normal que los 3 primeros días salga poco, ¿ok? Es normal. Pero el poder iniciar la lactancia materna esa primera hora de vida activa de una manera no comparable con otras etapas la producción de leche. Por eso es tan importante proteger en ese momento. En ese momento también se suben dramáticamente los niveles de oxitocina que facilitan la salida de la leche, facilitan la involución, o sea, la regresión del tamaño del útero, lo que disminuye el riesgo de sangrado en la madre. Y la oxitocina es una hormona que no solamente impacta en los órganos del cuerpo, sino que también circula a nivel cerebral y es llamada pues la hormona del amor y también la hormona de la calma, o sea, nos da una sensación de calma, de tranquilidad que regula la presión arterial materna, la frecuencia cardíaca materna, activa la circulación en el pecho, lo que hace que nos pongamos calientes, mucho más calientes, que va a favorecer que el bebé no pierda calor. Y bueno, te cuento, a mí en medicina me enseñaba, ay, tienes que llevarte al bebé y meterlo en la incubadora para que no se enfríe. Y entonces, mamá, ya te lo trajo. Ay, teniendo el hornito natural ahí, Claro, ¿sí? O claro, pero sea, pues eso, digamos, es, ajá, lamentablemente o desafortunadamente, pues el conocimiento estándar, las recomendaciones de la OMS han venido cambiando. Yo estoy hablando de más o menos 20 años de información que tengo. sí. Las recomendaciones actuales de la OMS es el contacto piel con piel inmediato, está en las recomendaciones de la OMS, está en la guía de reanimación del recién nacido, está en Ujú. una estrategia global que se llama Minuto de Oro, que es la manera como tenemos para identificar a aquellos bebés que van a requerir algún tipo de reanimación durante el primer minuto de nacido. Y las recomendaciones es que el bebé llegue al cuerpo de la madre si está vigoroso. Y además, hay muchos estudios que están comparando el cuidado de rutina de bebés que tienen algún reto para hacer su primera respiración y adaptarse al mundo exterior y bebés que son reanimados o recuperados encima del cuerpo de la madre. Y pues la evidencia actual es que o sea, tienen menos riesgo. Por ejemplo, los bebés que nacen prematuritos, estos bebés tienen más posibilidades de supervivencia. Antes, Colombia acuñó el método canguro, fuimos los pioneros, fue un doctor bogotano el que lo descubrió. Y pues, digamos, se recomendaba el método canguro después de la estabilización del bebé, pero los estudios que se han hecho más o menos hace como 4 años, un poquito más, es qué pasa si ese bebé enfermo o en riesgo es recuperado encima del cuerpo de la madre y se deja ahí. Entonces, la evidencia demostró que tienen menos riesgo de infecciones, más riesgo de supervivencia, perdón, más posibilidad de supervivencia, menos riesgo de daño cerebral y muchas cosas. Obviamente vivimos un proceso de transición constante porque el cambio en el paradigma es duro para nosotros los profesionales de salud. Son temas a veces, o sea, esta visión biopsicosocial del ser humano a veces es sesgada y le damos obviamente mucha prelación a lo cuantificable, a lo estadificable, a lo medible, y a veces salirnos de esa estructura tan cuadriculada no es fácil. Claro, y además darle como también a las familias esa lucecita de que, hombre, tú te puedes investigar, digamos que yo en lo que me he enfocado más que todo es en llevarle a las familias la información. Y esas familias pasan sus deseos y sus necesidades al sistema médico. De una manera muy amorosa, porque pues entendiendo que vamos poco a poco haciendo ese cambio de paradigma que mencionas y muy seguramente nos vamos a encontrar con profesionales que no están muy actualizados, pero nosotros Le desde tenemos nuestro conocimiento podemos pedir lo que queremos, ¿no? Entonces, ese concepto de impronta que tanto te maravilló, yo me acuerdo también cuando la primera vez que lo escuché con la PAO, yo me quedé con la impronta solo en los beneficios físicos de bebé, pero es
esta misma impronta, ¿verdad? También está marcando muchos aspectos que tienen que ver ya con otras cosas que tienen pronta, y ese hecho de que bebé esté en cuerpo materno, se sienta calentito, protegido, sostenido, amado, también tiene unas implicaciones emocionales y espirituales, diría yo, para ese recién nacido, ¿no? No, por supuesto, y es el tema de la activación de la conducta materna. La conducta materna es ese comportamiento determinado o enfocado a cuidar la cría. Hay una cosa que también me voló el cerebro estudiando, ya ahorita sí, ya siendo quien soy actualmente, a los 40, como decimos, mentira. Bueno, mentira, no mentira, sí, es verdad que tengo 40. 41. Pero realmente creo que estoy en la mejor época de mi vida, yo no extraño ningunos 20, no los extraño. El punto es que preparando una vez también para la Semana Mundial de la Lactancia Materna, un tema para estudiantes de medicina, salud mental perinatal, me encontré con un concepto también revolucionario, sobre todo para el entorno social en el que vivimos, y es que el cerebro materno de todas las especies es el cerebro, abro comillas, más evolucionado de la naturaleza. Es el cerebro más como preparado, más especializado es la palabra, más especializado en la naturaleza. Y está en relación a la posibilidad de negarnos a nosotros mismos para cuidar a otros. Eso solamente lo hace o lo vive de manera instintiva y después consciente una mamá. La capacidad de entregarse a sí misma, lo que hablaba al principio del supuesto esfuercito, la capacidad de, por ejemplo, ponerse en riesgo. Nosotros nos ponemos en riesgo en el momento de concebimos un hijo, ¿ok? Y nos vamos a poner en riesgo siempre. A mí nunca se me olvida mi cuñada cuando tuvo su primer hijo, fue el primer bebé de la familia. Cuando hablamos me dijo, el que le haga algo a mi hijo, yo lo mato. Y yo en el momento yo no había Claro. entendido. Dije, capaz de, esto es poderoso, esto fue impresionante, el que toque a mi hijo, yo lo mato. Tiene toda la Y razón. no, y es, claro, y es paradójico socialmente, ¿no? Las abuelas, las tías, también con una buena gana de ayudar y de aportar en ese momento en donde uno está en posparto inmediato, en posparto ahí. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar, no? O sea, si le quitas a una mamá su bebé, probablemente no la estás ayudando. Así es. Y la oxitocina en todas las especies, incluyendo la nuestra, activa áreas de agresividad. ¡Wow! Y tiene una razón. Yo no sé aquí, bueno, pues la verdad no lo he oído mucho aquí, pero en Cartagena, así, mira, ¿cómo está? O sea, es una expresión coloquial de una actitud agresiva de una mujer. Mira cómo está, parece una perra parida. ¿Ya? Exacto. O ella es una perra parida con sus hijos, cosas así. Claro, ajá, para mí es habitual escuchar esas cosas, pero cuando entiendes el contexto, entiendes el por qué. O sea, los animales en general se ponen muy agresivos cuando intentamos tocar a sus crías, ¿ok? Y de hecho, justamente hablando de la impronta, una cría separada al nacer de su madre, sea de la especie que sea, ir vuelta a colocar, tiene mucho más riesgo de morir y de ser rechazada y no alimentada por su madre porque no la reconoce como suya, ¿ok? A nosotras nos pasa algo más o menos parecido, o sea, el poder tener el contacto inmediato con el bebé nos permite reconocerlos como nuestro y Ujú. y el bebé que nos reconozca como mamá, ¿ya? Entonces, es una razón más para cuidarlo. Y yo lo hablo en este momento, sí, desde mi experiencia personal. No te puedo dar estadísticas porque realmente me he puesto a buscar eso. Pero yo, por ejemplo, cuando mi hija mayor nació, que estuvo en la unidad 3 días, que luego estuve con ella en la casa, en piel con piel inmediato, esos primeros días yo era como, yo extraño mi barriga, yo extraño a mi bebé acá adentro, y la miraba y decía, bueno, ya nació, aquí está. Y con todo lo que he aprendido, comencé a entender que me tocó como construir desde la conciencia, desde la corteza prefrontal, desde mi proceso pues, de análisis y de pensamiento, entre comillas, superior, que es lo que nos diferencia de las otras especies, que ella ya había nacido, porque yo no viví un trabajo de parto con ella, yo no tuve ni la más mínima contracción con ella. En cambio, ¿qué pasa? Cuando el bebé avisa que va a nacer,
se activan todos estos mecanismos cerebrales que le dan la idea a tu cuerpo de que ese bebé nació y que lo tienes ahora afuera. Ya, o sea, es como un proceso de procesamiento un poquito distinto. Eh, a, los amo a los dos, doy mi vida por los dos, he tenido apego con los dos todo el tiempo, en eso no hay ninguna diferencia, porque también pues implica obviamente la intención nuestra, pero yo creo que el proceso instintivo en un trabajo de parto, digamos, bien preparado, se lo permitimos vivir más que de repente la programación, que muchas veces es necesaria, yo no estoy en contra de eso, pero toca a uno procesar desde la conciencia que el bebé ya nació, ya olerlo. Y es muy chévere cuando las mamás tienen esa información. Es decir, Así, ok, yo tuve una, o por lo que sea, por una urgencia, tengo una separación y tener la conciencia de que me va a pasar esto, me prepara de cierta manera para poder te empezar a anticipa. utilizar la No, corteza prefrontal para el vínculo con mi criatura, ¿no? así es. Yo, por ejemplo, en mi consulta le digo, vamos a reducir la brecha de lo que nos pasó. Eso le permite también a la mamá mitigar la culpa, recuperarse de esos momentos difíciles. Es que la separación no literal es un trauma para la mamá y para el bebé. Ya, o sea, no pensamos, digamos que invisibilizamos esa situación. Cuando uno le dicen tu hijo va para UCI, tú no te imaginas, Clary, eso es lo que significa. Ya esa angustia, esa horrible, es como un preduelo, ya, o un duelo anticipado de que si a mi hijo le pasa algo. Ya, entonces eso puede interferir en la vinculación. Entonces yo a las mamás en consulta les digo, mamá, vamos a recuperar esa brecha. A veces ha pasado un mes y le digo, ¿sabes qué? Vamos a volver a hacer piel con piel. Vamos a hacer piel con piel. Huélelo mucho, mírale los ojos, mírale la cara, sonríele, dile qué fue lo que pasó, dile que estuvimos enfermas, o dile que el bebé estuvo enfermo, explícale por qué estuvo allá sin ti. Te digo que eso hasta que me conmueve decirlo, porque realmente el impacto es tan grande de la separación y no lo tenemos, o sea, lo vivimos desde las emociones o desde lo inconsciente, pero a veces no le podemos poner nombre a eso. Y tengo Claro. una experiencia que te digo, la he escuchado muchas veces a mi amiga, es una amiga muy cercana, y literal siempre lloro cuando cuenta su historia de parto. El bebé nació de manera urgente por una cesárea muy lejos del término, muy lejos del término. Y bueno, eso fue hace 12 años, la unidad donde lo recibieron no lo dejaban ni tocarlo, la dejaban, ella era visita. Aprovecho y digo que ahorita las recomendaciones son distintas, las mamás y los papás no son visitas, sino parte del tratamiento de un bebé en una unidad de cuidados neonatales. Lamentablemente no se cumple en todos lados, pero sí es el enfoque actual, sí son las recomendaciones actuales y demás. Y bueno, el bebé superó espectacular eso, creció muy inteligente, impresionante. Y hace unos 2 años, el niño tiene como 12 o 13 años en este momento, hace unos 2 años vivió una experiencia difícil en el que él se levantaba todas las noches o todas las mañanas muy cansado. Mira, le exploramos cualquier cantidad, ella me lo llevó a mí, buscamos cualquier cantidad de enfermedades metabólicas, autoinmunes, cáncer, buscamos, le hicimos de cuánto examen, terminó, lo vimos con una colega mía que es mi profe, fue mi profe, mi primera profesora cuando llegué a Barranquilla, y la conclusión de la doctora, muy sabia, muy especial, y que de repente obviamente yo no consideré nunca, le dijo a la mamá, ¿sabes qué vas a hacer? Te vas a acostar todas las mañanas, todas las noches con él, te lo vas a poner en el pecho, lo vas a Así sobar, grande ya. lo vas a oler y vamos a hacer piel con piel. Y te puedo contar que mi bebé o mi nene, porque ya no es bebé, se recuperó sin medicamentos, sin, hasta psiquiatría fue a tener, o sea, de todo le hicimos. Y la doctora, este pelado fue prematuro, 32 semanas, estuvo casi 20 días o más en la UCI, en el momento no me acuerdo, y la doctora le recomendó, finalmente, en conclusión, después de estudiarle absolutamente todo, Clary,
vamos a hacer piel con piel. Tenía 10 años. 10 Hicimos años, piel increíble. con piel, tetica, o sea, tetica me refiero al pecho, o sea, estar ahí con ella sin afán, ella sobándolo, tocándolo, oliéndolo. Y se recuperó, ahorita sigue, está espectacular, estudiando, perfecto. En estos días nos vimos, nos actualizamos y están divinos, sanitos los dos. Pero ese fue el tratamiento y la solución al final, después de mirar, te digo, hicimos hasta lo indecible. Ese pelado no se podía levantar en la mañana y estoy muy mal, me duelen las piernas, está cansado. Y búsquele, imagine situaciones nefastas, o sea, fue duro. Pero recuperando ese contacto con mamá, supremamente sanador. Y me imagino que también para ella, porque te digo, yo escucho esa historia, la he escuchado muchas veces porque es una amiga muy cercana. Y bueno, como yo estoy en el medio de esto, siempre terminamos hablando de lo mismo. Mija, yo con mis lagrimones siempre porque fue muy Ay, traumático. divino. Así que, o sea, no nos imaginamos nosotros las dimensiones que acercan esa situación de esa separación inmediata. Entonces, lo que Ujú. necesita un bebé es a su mamá y la van a necesitar los primeros meses principalmente justamente para construir ese vínculo seguro, ese apego seguro y poder ser independiente como la sociedad espera y desea que lo sea. Ya, un bebé que está acunado, que está sostenido, con una madre sensible que atiende sus necesidades, o sea, con una buena conducta materna activada, va a ser muy independiente. Esa es la expectativa. Pero no es el Exacto, momento. contrario a lo que se cree que te dicen, ay, sácalo de la cama porque después se va a convertir, va a depender de ti toda la vida, o oye, no lo cargues tanto, que luego lo vas a mal acostumbrar. Contrario a todo lo que, digamos que como sociedad y sobre todo pues aquí en Latinoamérica, ¿no? Estamos, bueno, yo una vez dije que en Latinoamérica y me corrigió un europeo y me dijo que allá era peor, Eso te iba a que no, decir. que no cargaban a sus bebés Es ni una nada. locura. Y entonces, contrario a lo que socialmente hemos estado escuchando, para la independencia de un ser humano es re importante tener esa impronta de la que estamos hablando, ese momento de dependencia al 100 porque es que la naturaleza de un recién nacido es ser dependiente. Tú primero tienes que ser completamente dependiente para poder adquirir esas habilidades de tu independencia. Así es. Entonces, entender eso es muy bacano para las mamás, los papás e incluso el entorno familiar, entenderlo, comprenderlo desde el amor, para que podamos seguir formando pues estos seres íntegros, ¿no? Que no solamente hay que estar pendiente de la comida, de su estomaguito, de su tal, de la salud física, sino que también hay una salud emocional, hay una salud espiritual, hay una salud, ¿no? Energética para este ser que tiene que llegar preparado a vivir aquí con nosotros, ¿no? Entonces, Pues fíjate, un apunte muy reciente, como decimos en medicina, salido del horno, y es que los criterios de diagnósticos de enfermedades intestinales este año dio un revés, una revolución impresionante con respecto al concepto de cólico infantil. Ya no se llama cólico, gracias a Dios, por fin. Porque me pregunta, por ejemplo, tú me preguntas a mí, Ana, ¿tú diagnosticas muchos cólicos del bebé en consulta? Yo no lo diagnostico. No porque no quiere decir que no tengan crisis de llanto, sino que entiendo cuáles son las otras razones y gestiono ese proceso. Pero ahora ya no se llama cólico, ya porque no está claro que realmente sean molestias digestivas. Se llama síndrome de distrés infantil. ¿Y a quién wow, tenemos que yo gestionar? tengo la teoría, yo tengo la teoría de que los bebés, así como tú mencionabas que extrañabas tu barriga y extrañabas estar embarazada, no sé por Total, qué, eso yo no creo que esté comprobado, pero yo creo que los bebés extrañan estar en el vientre. pero Y es es que a es claro, veces una de las es, razones no, por las que lloran y la hora claro, bruja, es la que hora no es Warner, es como literal, eso. es que literal no es una teoría, claro. O sea, el bebé está en exterogestación. Le tienes que ofrecer lo mismo que tenía en la barriga. ¿Qué es lo mismo que tiene en la barriga? Lactancia, o sea, alimentación disponible cuando la necesite, regulación de la temperatura, sincronía de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, o sea, el bebé en el pecho, escucha el corazón de la madre. Ya, el bebé en la barriga está apretadito por el útero,
y siente el contacto de la madre a través del tacto. O sea, como el abdomen pues los músculos abdominales se abren, se diastazan, ¿ok? Lo que se expone es el útero, o sea, a nosotros nos queda el útero ahí pelado, entre comillas, y además la pared del útero se adelgaza. Así que literal, cuando nosotras tocamos la barriga gestante, tocamos al bebé. Y además es instintivo de nosotras que estemos tocando la barriga constantemente, o sea, y yo te digo, yo hasta sin estar en el embarazo, cuando leía embriología, yo me tocaba la barriga. Entonces, yo pasaba todo el tiempo tocando las barrigas de mis dos hijos, que me encantaba estar embarazada, me encantaba ver así mi útero cómo crecía. Entonces, es fisiológico, es instintivo que nosotros toquemos nuestra barriga constante. El bebé cada vez que crece más y más se va apretando un poco más, sobre todo en el último trimestre, los últimos tres meses, cuando ellos están ganando, sí, ya están completamente formados, están madurando y ganando peso. Extraña todo eso. No es casualidad que se calme cuando está en el pecho o que duerma más cuando está en el pecho. Estamos haciendo digamos que un poquito resumido, ¿no? Quiero resumir de lo que hemos hablado para ir cerrando, y es, ¿qué es lo que realmente necesita un bebé recién nacido? Solo nacer, su madre. Pero una madre Así. con ese deseo materno, con ese impulso materno bien desarrollado. Entonces, ¿qué necesitamos las mamás para poder tener ese impulso materno bien desarrollado, que ya por intuición y por solo hecho biológico de ser mujeres está ahí, pero tal vez está un poquito adormitado? Yo lo que siempre recomiendo es, primero, infórmate, y para eso estamos personas como nosotras, que podemos acompañar a una mamá a prepararse con información, y luego el entorno, ¿verdad? De ese equipo que tú vas a formar de profesionales y de personas que están contigo en esos momentos. Eso es bastante importante, como hacer ese territorio seguro para la madre. Bueno, y en este momento quiero también apuntar que tenemos todo el respaldo de la ley colombiana. Mira, y solo leyendo la ley 2244 del 2022, salió justo 6 meses después de que yo parí, eh, vas a entender qué necesitas. Esa ley está fundamentada principalmente en las 50 recomendaciones de la OMS para un parto saludable. Mi formación en educación perinatal también está basada en esas recomendaciones de la OMS, pero la ley 2244 es colombiana. Ya, de todo lo que está ahí escrito, estamos nosotros en obligación de poder ofrecerlo y está en el derecho de la madre de recibirlo. Y otra cosa, así como tú lo mencionabas, no solamente es plan para el parto, sino plan para el nacimiento. Ahí están también consignados los derechos de los recién nacidos. Yo creo que debería ser, digamos, de obligatoria lectura para todas las mamás que eligen ser mamás, las que gestan en este momento, para que sepan cuáles son los derechos que tienen como mujeres gestantes, cuáles son los derechos que pueden reclamar con seguridad, ya, o la expectativa que deberían tener para tener un bebé en el hospital. Aquí en Colombia, lo mismo que para el bebé. Y es algo que nosotros deberíamos adherirnos como profesionales de la salud a cumplir. O sea, es fascinante leer esa ley. Yo no sé si ya tú lo hiciste, es fascinante leerla. Y cuando preparo mamás, a mí me encanta compartir con ellas muchos artículos para que se den cuenta que no solamente son inventos nuestros, ni esta ola de pronto que se ve como medio hippie o medio, no sé, que mística, pues tal vez, sino que está fundamentada en la evidencia científica y en recomendaciones mundiales, y cada vez tenemos más evidencia al respecto. Entonces, a todas, la verdad, les invito a dos cosas. Uno, a prepararse, a elegir prepararse. En este momento tenemos herramientas basadas en evidencia para prepararnos bien. Y como tú dices, evaluar o elegir con anticipación el equipo que te va a acompañar, que garantice el cumplimiento de esos derechos ir en sincronía con la fisiología, porque uno, sí hay profesionales que estamos dispuestos, y dos, sí es posible aún en el entorno hospitalario. Así es, Anita.
Gracias por toda tu disposición, por lo que compartes, por trabajar desde adentro en el sistema poquito a poquito, desde la reconciliación, ¿verdad? De todos estas prácticas que están cambiando, que ya la hemos visto, que ya sabemos que es ley, ¿verdad? Y que tenemos derecho las mujeres y los recién nacidos a tener un parto y un nacimiento saludables, respetados, y eso te aseguro que va a ser un impulso para las mujeres que nos están viendo, que ya quieren formar su familia o que ya han formado una familia, estamos embarazados y queremos, vamos a trabajar a por ello y que sí se puede de manera diferente. Y como yo siempre lo digo, el objetivo es, para mí, yo no sé por qué me puse eso como tarea, ¿no? Creo que es mucho, rescatar y recuperar una memoria satisfactoria de los partos y los nacimientos, porque ahorita estamos escuchando mucho fatalismo y siempre es el parto, y son historias terroríficas Horrible, de ay, parto, horrible. terroríficas. Lo peor que me ha pasado en la vida, he escuchado. Exacto. Y eso Entonces, asusta vamos a mucho. darle la vuelta. Yo me he propuesto a darle la vuelta, compartiendo con ustedes en este espacio, a Estamos en el darle mismo la grupo. vuelta y a escuchar historias satisfactorias de partos y de nacimientos, con mujeres que pueden hablar abiertamente de su proceso y de lo que vivieron de manera feliz, y eso se contagia a esas otras mamás que también están embarazadas. Gracias, Así. Anita, y espero que nos veamos pronto por ahí al ruedo. Gracias, Clary, por la invitación. Un placer compartir contigo. Nos vemos.